Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que lleva por título El cuerpo, espacio de libertad y en la que, pretendo tener un espacio para reflexionar conjuntamente sobre qué vivencia, qué experiencia tenemos en principio las mujeres en nuestro cuerpo, aunque si hay hombres viendo la conferencia van a sacar sus propias conclusiones y seguramente gran parte de lo que digamos aquí puede ser válido para ellos. Sin embargo, mi trabajo se centra sobre todo en el cuerpo de la mujer. Ya os contaré por qué, ya veréis por qué a lo largo de esta charla. Y así que es a ellas a las que va dedicada básicamente la conferencia. Pero indudablemente hay muchos puntos en común, muchas situaciones muy similares y en un principio tanto las mujeres como los hombres podemos encontrar algún punto de unión en esto que voy a contar ahora. Decía que mi trabajo lleva desarrollándose pues bastantes años en torno al cuerpo de la mujer. Yo siempre he sido como la rebelde en el sentido de que siempre me he cuestionado por qué las cosas son como son, ¿no? Porque no hay otra manera de hacer las cosas que a mí, por ejemplo, no me genere tanto dolor o que no genere tanto sufrimiento en el entorno, etcétera. Y, y esa idea de cuestionarme constantemente pues el sistema, la forma de hacer las cosas, por qué la economía tiene que ser como es, por qué la política es como es, por qué las relaciones humanas son así, no de otra manera, etcétera. Digamos que dio un vuelco bastante importante cuando nació mi hija, mi primera hija, va a hacer ahora 12 años, nació fue una niña muy deseada, muy querida desde antes y nació en un parto en un hospital medicalizado. Yo soy licenciada en Derecho y yo creía que era una ciudadana de pleno derecho. Se dice que son las personas que no tienen restringidos ningún derecho civil, que además para restringir un derecho civil, pues hace falta una serie de burocracias, y un juez que firme y un procedimiento administrativo, etcétera. Y yo era, hasta el momento en el que entré por la puerta de ese hospital, una ciudadana de pleno derecho, es decir, tenía todos mis derechos en perfecto uso. Fue entrar en el hospital, pedir un parto natural y ver cómo en ese hospital, en ese sistema sanitario, se me ignoraba por completo y empezó toda una serie de procesos médicos, se medicalizó el parto, se instrumentalizó al final, etcétera, que hizo que me cuestionara mucho quién era yo para el sistema. Es decir, cómo podía ser que determinados profesionales, ante mi negativa a que hicieran algo sobre mi propio cuerpo, ignoraran completamente mi negación y decidieran aún así actuar en contra de mi propia voluntad sobre mi cuerpo. Y eso fue un punto de inflexión para mí muy fuerte, porque me planteé qué significaba ser mujer en este sistema, ¿no? Yo suelo decir siempre que yo me di de bruces con el patriarcado en el parto de mi hija, ¿no? Indudablemente vivía en el patriarcado, pero pude nombrarlo prácticamente, fue tan obvio, fue una violación tan obvia de mis derechos y de mi cuerpo, que pude nombrarlo ahí, que fue cuando pude decir un momento, se han llevado a mi hija en una separación en contra de mi voluntad, pidiendo un folio de descarga de responsabilidad sobre el personal sanitario. Eso se llama secuestro, porque soy una persona en plenas facultades mentales, con todos mis derechos civiles activos, y aún así hay profesionales sanitarios que creen que están por encima de mí por un protocolo hospitalario, porque no había riesgo de salud ni nada de la niña ni de la madre, pero hay un protocolo hospitalario que considera que está por encima de mi voluntad como individuo, como ser humano y como ciudadano de pleno derecho. Y eso es muy patriarcal, claro, eso es muy patriarcal, ¿no? ¿Quién decide qué hace con tu cuerpo y quién decide lo que va a pasar con tu vida, aún pasando por encima de tu propia voluntad? Yo fue a raíz del nacimiento de mi hija, que fue traumático, por supuesto, no era lo que yo esperaba cuando yo iba pidiendo un parto natural, que empecé a reflexionar, como decía, sobre qué significa ser una mujer en esta sociedad y
sobre el cuerpo de las mujeres. Pero no fue hasta años después que leyendo el libro de Casilda Rodríguez, La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, que yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo venía sintiendo, esta mujer las puso en palabras, cosa para la que estoy totalmente agradecida. Y suele decir también que estoy como muy de acuerdo en la mitad de las cosas que dice y en la otra mitad no, pero en las que dice estoy muy de acuerdo. Y una de las cosas que dice Casilda Rodríguez es que para las mujeres vivir en una sociedad patriarcal tiene consecuencias físicas sobre el cuerpo, tiene consecuencias en nuestro útero más concretamente. Ella dice que contraemos el útero, que el útero es un músculo, y al contraer las fibras musculares de manera sostenida en el tiempo, esas fibras musculares no se riegan con suficiente aporte sanguíneo y se provoca una isquemia, es lo que se viene llamando úteros isquémicos. Por eso nos duelen tanto las menstruaciones, por eso tenemos partos tan dolorosos, complicados, y por eso la mujer tiene un estado de desvitalización, le llama ella, que es como una falta de ganas de vivir, de energía, de capacidad para proyectar. Bueno, yo leí aquello y a mí me cuadró mucho. Me cuadró en mi propia historia personal, me cuadró en la de las mujeres de mi generación que yo había visto y anteriores, y decidí que con esta información yo quería relajar mi útero, quería intentar relajar mi útero. Me había formado en técnicas de relajación y me pareció que usando el entrenamiento autógeno de Schultz, que es es una técnica de relajación que activa el sistema nervioso parasimpático, es decir, que relaja los órganos, especialmente las fibras, por ejemplo, del útero, digestivas, etcétera, ¿no? La musculatura la musculatura lisa, que relaja ese tipo de musculatura de la que forma parte el útero, había pensado que con esa relajación efectivamente podría relajar el útero, y así hice. Empecé a hacer una práctica que adapté para relajar el útero, lo conseguí adaptar, creé estudios sobre el útero, lo di a más mujeres, se puede descargar la relajación de forma gratuita en el blog, y comencé todo un trabajo de investigación sobre cómo la cultura interfiere en el cuerpo y sobre cómo resarcir de alguna manera ese daño físico que el cuerpo experimenta a raíz de nuestra educación y de las vivencias y experiencias que tenemos. Bueno, pues en paralelo hay una ginecóloga norteamericana que se llama Christine Northrup, que tiene una visión holística, ¿no? más parecida al oriental, aunque ella es ginecóloga de medicina occidental, pero tiene esa visión sobre que el cuerpo, la psique, es todo una cosa, forman una unidad, tiene una visión diferente y tiene un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Pues leyendo ese libro, algo también se encendió en mi cabeza, porque de repente ella en una página del libro hace una referencia y dice: el patriarcado es la separación del cuerpo y la mente. Y se me encendió otra bombilla. Efectivamente, el patriarcado es la separación del cuerpo de la mente, de lo intelectual y de lo emocional, de lo que siento y de lo que pienso, de la desconexión. Digamos que el patriarcado es desconectarme de una gran parte del mundo, ¿no? Es lo que se ha llamado el ego en muchas tradiciones espirituales. Se habla mucho de la necesidad de unir alma y cuerpo, el yoga, que proviene también de esa idea, pero también de unirnos los unos con los otros y de unirnos con la tierra, y ese concepto de unidad, ¿no? Así que el patriarcado podría ser esa especie de neurosis colectiva en la que vivimos, que nos hace sentirnos separados de todo, de los demás, de una misma, para empezar, pero también de los demás seres humanos y también del planeta Tierra. Y solo así se puede explicar que estemos tan ciegos de ir camino a la destrucción a través de la contaminación y de la explotación de los recursos naturales,
y que no nos demos cuenta, ¿no? Parece que es algo que va a pasar o que pasará o que les pasará a otros o que a nosotros no nos va a tocar. Es una ceguera, es una neurosis de negación absoluta, ¿no? La que vive la humanidad. Entonces, a través de esta separación cuerpo-mente se produce como una hipermusculación de una parte del hemisferio que prima sobre el otro, el hemisferio izquierdo sobre el derecho, y cómo la racionalización, las ideas, lo mental van a prevalecer sobre el cuerpo de las mujeres. Llega a mis manos un libro de Antonio Dalmasio que se llama El error de Descartes, en los que viene a decir, lo que viene a asegurar básicamente esto mismo. Es un error pensar que por lo que decía Descartes, pienso, luego existo, se piensa antes de pensar, se siente antes de pensar, el cuerpo tiene toda una gran cantidad de información somática que llega a la mente de manera inconsciente y a través de la cual es que nosotros formulamos pensamientos antes que el pensamiento es quien formula o quien es el origen luego de lo que sentimos y viene a decir básicamente que cuerpo y mente son uno y que hay una única cosa en realidad y que la separación cuerpo-mente es ficticia, es una manera que hemos aprendido de estar en el mundo, etc. Y hay otro libro muy interesante de Bruce Lipton, que es un biólogo que trabajaba en una universidad estadounidense haciendo investigación con células, y él cogía una célula y estudiaba el proceso biológico de la célula, ¿no? Entonces cogía una célula, metía en un tarrito y miraba y veía qué ocurría, ¿no? Entonces, hasta que un día se dio cuenta de que si esa célula la metía en un entorno que era hostil, pues esa célula enfermaba y llegaba a la muerte. Pero si antes de que muriera cogía esa misma célula, la ponía en un entorno nutricio, es decir, en un líquido donde tuviera el pH adecuado, pudiera alimentarse, etc., la membrana de la célula se hacía permeable, la célula se permitía alimentarse del entorno, elaboraba sus productos de desecho y los devolvía, y esa célula sanaba. Mientras que cuando estaba en un entorno hostil, cuando estaba en un líquido que tuviera un pH muy ácido, etc., lo que hacía la célula, lo que hacía la membrana de la célula era impermeabilizarse. Ni se alimentaba, ni permitía que lo de fuera entrara, ni tampoco sus productos de desecho los echaba fuera. Y con todas estas ideas yo voy pensando, bueno, somos mujeres, vivimos en una cultura, hemos aprendido la separación cuerpo-mente. ¿No será que nosotras también hemos hecho una membrana impermeable y no permitimos ni que lo de fuera entre porque es dañino, ni nuestros productos salgan? Productos me refiero a nuestra visión, nuestras ideas, nuestra expresión, nuestro proyecto personal salga afuera. Bueno, pues aún me encuentro con un filósofo francés que se llama Merleau-Ponty, que bueno, es un filósofo fenomenológico y él tiene una frase que me gusta mucho que dice: sin cuerpo no tenemos posibilidad de desarrollar nuestro proyecto vital. Es decir, tenemos un proyecto vital, ¿eh? Una necesidad de expresarnos en el mundo. Yo creo que esto es común a todos los seres humanos, ¿no? Y sin embargo, si no tenemos el cuerpo, si no accedemos al cuerpo, no podemos desarrollarlo. Me parece fabuloso. Y a partir de ahí empiezan toda una serie de reflexiones confirmadas por la antropología. En la antropología hay una palabra que se llama embodiment y que hace referencia a cómo los valores de la cultura en la cual tú te desarrollas entran físicamente a formar parte de tu cuerpo. Es decir, yo no hablo igual que una mujer alemana, no me siento igual que una mujer japonesa, no camino igual que una mujer masái. Los músculos de mi cuerpo cogen determinadas formas, tensiones, los órganos también asumen tensiones, etc., en función de la cultura en la cual yo me desarrollo. No es lo mismo desarrollarse como niña adolescente en una cultura donde una mujer
se sienta orgullosa de serlo o no tenga ningún prejuicio sobre su cuerpo, que hacerlo en una cultura como la nuestra, donde el cuerpo, desde los medios de comunicación, desde andando por la calle, en las marquesinas de los autobuses, en los escaparates, se nos está diciendo que hay un modelo de cómo tiene que ser el cuerpo de la mujer y que si el tuyo no entra en ese canon, no eres adecuada, no eres suficientemente buena. Nunca va a ser igual, no se va a desarrollar ese cuerpo en lo físico. Pero también recordemos a Casilda diciendo, el dolor menstrual tiene mucho que ver, o el origen del dolor menstrual, dice ella, tiene que ver con la imposibilidad del útero de moverse libremente cuando va a expulsar el endometrio en el momento de la menstruación, ¿no? Entonces, hemos reprimido, hemos contraído ese músculo que para la medicina tradicional china, para la occidental, no tiene muchas funciones, el útero más que la reproductiva, y por eso a las mujeres a partir de los 40 y pico, cuando tienen un problema, un mioma, les dicen las ginecólogas, ¿tú quieres tener más hijos? No. Bueno, pues entonces te lo quito. Y así de paso no tienes cáncer en tu útero. A mí me ha llegado a escribir una mujer diciéndome, tengo un mioma, me ha dicho la ginecóloga, hombre, ya para la edad que tienes, si no quieres tener más hijos, te quito el útero, que tardo menos que en quitarte el mioma. Y además, así no tienes cáncer de útero. Es una necesidad desde los poderes, que son múltiples y variados, pero estamos recibiendo constantemente la información de que nuestro cuerpo no es suficiente, de que nuestro cuerpo no es correcto, de que no somos adecuadas a lo que se espera y que además tenemos que desconfiar enormemente de nuestro cuerpo. Tenemos que desconfiar porque en cualquier momento vamos a tener una enfermedad terrible en él. Y por eso las mujeres en Occidente nos dedicamos a hacernos análisis para ver si hay, si hay cáncer en el cuello del útero, si hay cáncer en las mamas. Buscamos en nuestro sistema reproductivo enfermedades de forma sistemática. Bueno, a raíz de todo este proceso de investigación, estudié un posgrado en género y salud y recordé mucho las palabras del filósofo francés Foucault cuando dice que la religión como medio de control social ha dado paso al discurso científico y es a través del sistema sanitario que se produce la biopolítica o el control del cuerpo, de lo biológico de los seres humanos. A partir del Estado moderno se empezaron a dar cuenta de que había maneras más fáciles y más efectivas de controlar a la población. Más allá de la vida o la muerte, ¿no? del castigo físico, se podía controlar a la población de otras maneras, a través de la biopolítica, que implicaba un control sobre la parte biológica del ser humano, del individuo, no ya sobre la ideológica, sino sobre la biológica. Biopolíticas son las políticas de control de natalidad. Por ejemplo, biopolítica es la política de hijo único en China, ¿no? La de aborto, el segundo, bueno, hasta hace bien poco que creo que ahora lo permiten, pero ese tipo de políticas de control de natalidad, o por ejemplo la política de fomento de la natalidad que se llevó a cabo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esas son políticas que lo que hacen es incidir en la parte biológica del ser humano, en que tengamos más o menos hijos, por ejemplo, ¿no? Vivimos en un país donde precisamente hay una política de no tener hijos. Las condiciones políticas que nos ofrece el gobierno para ser madres en este sistema son de tal magnitud, ¿no? Son tan, no hay. Y cuando eres madre entras en un estado de desamparo con respecto a no serlo, que efectivamente lo que se está produciendo es una biopolítica, es una cultura de que no tengamos hijos, las españolas, las mujeres españolas. Estas políticas se hacen de forma muy sutil, no te lo dicen, ¿no? Se hacen a través de
las campañas de concienciación de hazte una mamografía todos los años. Ahora sabemos, por ejemplo, que las mamografías, los cribados de mamografía no salvan prácticamente vidas y sí que producen un enorme daño cuando se dan falsos positivos, porque existen muchos falsos positivos. Cuando haces un cribado general a toda la población para descubrir si tienen cáncer de mama, va a haber muchos falsos positivos que se van a operar, incluso mujeres que se van a operar y que van a recibir un diagnóstico de cáncer de mama que al final no es. Todo ese estrés, ese sufrimiento, el riesgo mismo de la operación va a hacer que ahora estén reflexionando que quizá no sea lo mejor hacer cribados, quizá no sea lo mejor no. Ya saben que no es lo mejor hacer cribados, lo que pasa es que ahora no saben cómo decirle a la población, cuando llevan décadas convenciéndonos de que nos hagamos cribados, de que hacer mamografías cada año, cada 2 años, no va a cambiar enormemente un diagnóstico de cáncer de mama. Más allá de que efectivamente si alguien tiene un bulto, se ve un bulto, pues que vaya, ¿no? No hacerlo como en prevención. Así que hay una política sanitaria que se pone al servicio del control de la población. De manera muchas veces inconsciente, ni siquiera el propio personal sanitario que está haciendo esas políticas sabe de dónde viene esa idea. Intuyo que incluso hay políticos que las hacen, que tampoco tienen mucha idea de dónde viene esa necesidad de control de la población porque son ya macro políticas sanitarias, ¿no? A nivel internacional. Lo mismo pasa con el parto de las mujeres. El parto es medicalizado, controlado y quieren que sea supeditado a el control científico, ¿no? Cuando es un proceso fisiológico que no es una enfermedad y sin embargo es tratado como patológico siempre por el sistema sanitario, ¿no? Una cosa es hacer un análisis de sangre para ver si tiene anemia y otra cosa es el hipercontrol de todo el proceso de embarazo y luego los partos medicalizados, instrumentalizados, el gran índice de cesáreas, tenemos prácticamente el doble de cesáreas de lo que recomienda la OMS como saludable. En fin, esa manera de entrar en el cuerpo de la mujer desde los poderes es una dinámica propia del patriarcado. Y en la medida en que somos capaces de encontrar esa libertad de piel para adentro, es que podemos presentarnos al mundo, como decía Merleau-Ponty, para hacer nuestro proyecto personal. Es decir, si no tenemos la libertad, si no nos sentimos dueñas de nuestro cuerpo, si no nos sentimos una con el propio cuerpo, no es que tengamos una relación con el cuerpo, tener una relación conmigo misma es raro. Implica que hay dos partes. Tenemos que ser una con el propio cuerpo y a partir de ahí, de esa unidad interna, poder expresar quiénes somos y poder encontrar ese espacio de libertad, porque al final la libertad implica hacer, decir, ser, pensar, sentir lo que una quiere. ¿Cómo vamos a hacer eso si ni siquiera estamos en contacto, por ejemplo, con todo ese mundo sensorial, con el mundo de las emociones, con el mundo interno de las sensaciones, si ni siquiera sentimos el cuerpo interiormente? ¿Cómo vamos a poder, qué discurso, qué proyecto vital vamos a proyectar hacia afuera si ni siquiera dónde está anclado? ¿Dónde está mi cuerpo? No lo encuentro. Este es el viaje que propongo hacer a las mujeres desde hace muchos años, en el que sigo encontrándome con herramientas. Ahora estoy trabajando con otras herramientas y porque me parece que de verdad necesitamos conquistar como propio el territorio corporal para a partir de ahí empezar a transformar, a modificar y a mediar, como esa célula que metían que salía del líquido hostil donde se había hecho impermeable y no se alimentaba, pero tampoco sacaba de dentro hacia afuera, pues yo creo que es imprescindible que las mujeres hoy en día nos hagamos permeables, que cojamos del entorno aquello que nos va bien, que nos permitamos alimentarnos, sobre todo las unas de las otras en este momento, y también que nos atrevamos a hacernos permeables
y a sacar de dentro hacia afuera para transformar el mundo. Muchas gracias.